Muy buenos días, queridos hermanos, amada Iglesia del Señor. Hoy nos volvemos a reencontrar por este medio para compartir la palabra del Señor. Hoy es un día especial porque hoy recordamos el día de resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Así que le voy a invitar a que tome la Biblia y podamos juntos ir a San Lucas capítulo 24, rapidito, porque el tiempo se nos va. Lucas capítulo 24, del verso 1 en adelante. No voy a leer todo el capítulo porque el tiempo no nos alcanzaría, pero sí voy a tocar algunos puntos importantes que nos van a arrojar luz en lo que queremos llegar. Dice así la palabra del Señor. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro. Y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí, se pararon junto a ella dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de los hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Y el verso 8 dice: entonces ellas se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas las cosas a los 11 y a los demás. Luego Lucas sigue narrando la historia y nos cuenta de que estas mujeres que recibieron las buenas nuevas de resurrección se lo contaron a los demás discípulos. Y mientras eso estaba dando lugar en la historia, el Señor Jesucristo se reencuentra con dos discípulos que iban camino a Emaús. Todo eso va sucediendo en la misma hora. Y estos dos discípulos que iban de camino a Emaús hablaban justamente de los acontecimientos, acordándose de lo que el Señor Jesucristo les había enseñado. Y Él se acerca y le dice: ¿qué plática tiene? ¿Qué conversan entre ustedes? Entonces ellos comienzan a contarle lo que había sucedido. Y algo maravilloso y que destaca Lucas, justamente lo que el Señor le responde a estos dos discípulos en el verso 25, cuando le dice: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando en el verso 27, dice: y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba todas las escrituras lo que de él decían. ¿Cómo le confirmaba el Señor Jesucristo lo que había acontecido? A través de las Escrituras. Acerca de la ley de Moisés hablaban de Jesús, de los profetas que hablaban de Jesús. Y Él les recordaba todo lo que habían hablado acerca de Él y de lo que estaba aconteciendo. Que era necesario que el Hijo de Dios padeciera en manos de pecadores y que resucitara al tercer día. Una de las cosas que quiero compartirles antes de seguir indagando en el escrito de Lucas, algunos piensan que existe un conflicto entre los evangelios en cuanto a la mañana de la resurrección y los eventos que ocurrieron ese domingo. Un estudio cuidadoso de los evangelios revelará que no hay ninguna contradicción en ello. Cada uno de los escritores de dichos evangelios estaba presentando
una faceta de la resurrección. Y Lucas nos relata la llegada justamente de las mujeres a la tumba. Nos dice también que Pedro llega al lugar y de los 2 discípulos que iban camino a Emaús. Pero también hay algo que nos cuenta Lucas y es la tristeza que había en los discípulos. La tristeza de los discípulos y de las mujeres. Estaban muy deprimidos por la muerte de Jesús. Y hay que tener en cuenta, amados, hay que tener en cuenta las circunstancias que tuvieron que presenciar y la impotencia de no poder hacer nada por aliviar los dolores de su maestro, de aquel que amaban, de aquel que servían, aquel que seguían. Tenían un gran conflicto y pesar en sus corazones porque no podían hacer nada. Pero después, dice las Escrituras y lo que hemos leído, después de que recibieron la confirmación a través de los ángeles y las apariciones que el Señor tuvo con algunos de los discípulos, después de confirmar la resurrección, experimentaron un gran gozo y alabaron al Señor. Así es, experimentaron un gran gozo y alabaron al Señor. Una de las cosas que me llama la atención en este relato de Lucas es que los ángeles, como también el Señor Jesucristo, necesitó recordarle a los discípulos lo que tantas veces Él les había dicho. En muchas oportunidades el Señor les dijo que Él iba a Jerusalén a dar su vida. Él iba a Jerusalén a morir, pero que al tercer día resucitaría. Muchos de sus discípulos oyeron la palabra, pero en el momento que necesitaban aplicar la fe para creer en esa palabra, no lo hicieron. Más bien fueron a buscar un cuerpo sin vida y muerto. Le costaban creer que Jesús había resucitado. Y esto me lleva a pensar de que muchas veces tratamos a la palabra del Señor con esa dimensión y con esa fe. ¿La escuchamos? Sí, la escuchamos buenos mensajes, escudriñamos las Escrituras, pero por alguna razón nos falta lo más importante, que es fe para creer. La palabra misma nos dice en Hebreos que es viva y eficaz. Se lo voy a volver a repetir. La palabra de Dios en Hebreos 4 dice que es viva y eficaz. Y entonces, ¿qué sucedió con los discípulos? ¿Por qué el Señor necesitó refrescarle? Y cuando el ángel les habló a aquellas mujeres, automáticamente recordaron. Y cuando el Señor sucedió lo mismo, les habló a aquellos 2 discípulos, ellos recordaron lo que tantas veces el Señor les había dicho. ¿Cómo es el trato que tenemos nosotros con la palabra de Dios? ¿De qué manera tratamos la palabra de Dios? ¿Somos como aquellos que escuchamos pero nos cuesta creer? ¿O somos de aquellos que atesoramos la palabra de Dios? Que la palabra de Dios produce en nosotros esa garantía que Dios promete de cumplimiento. El Señor dijo en su palabra, y esto siempre me llamó la atención. Él dijo en una oportunidad algo que ningún hombre jamás se atrevió a decir. Yo jamás he escuchado a alguna persona, algún líder o algún religioso decir y expresar lo que el Señor Jesucristo dijo allí en el Evangelio de Juan 10. Él dijo, yo tengo poder para poner mi vida y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Nadie se atrevió en la historia de la humanidad, ningún hombre se atrevió a decir tal cosa. Sin embargo, el Señor lo dijo y también lo cumplió. Él resucitó. Y ahora sus discípulos, creyendo en el mensaje, percibiendo las evidencias de la resurrección, estaban con gran gozo y gran alegría por lo que había sucedido. El Señor una y otra vez
les dijo a sus discípulos que Él iba a Jerusalén a morir, que era necesario que Él diera su vida, era necesario que se cumpliera la palabra de la ley de Moisés y de los profetas y en los salmos, todo lo que de Él se había escrito. Era necesario que Cristo padeciera de esa forma y resucitase de los muertos y que en su nombre el Evangelio se predique en todas las naciones. El único que resucitó en la historia. Así es el único hombre que resucitó en la historia. Usted me dirá, pero Lázaro también resucitó. Lázaro no resucitó. Lo que experimentó Lázaro fue una resucitación, que no es lo mismo que la resurrección. Lázaro resucitó, pero al pasar de los años, cuando experimentó la resucitación, él volvió a morir. Pero Cristo resucitó para nunca morir. Él venció a la muerte. Fue el único que venció a la muerte y es el único que puede prometer un paraíso. Es el único que puede ahora prometer vida eterna al que venció la muerte una vez y para siempre. Podemos confiar en nuestro Señor Jesucristo. La pregunta que quiero hacerle, estimado hermano, ¿confía en el Señor Jesucristo? ¿Deposita en primer lugar fe en su palabra? ¿Qué trato le da usted a la palabra de Dios? ¿Cree en las promesas que Dios nos ha dado como iglesia? ¿Cree en las promesas que Dios le ha dado a usted? ¿Se aferra a esas promesas? ¿O en la menor circunstancia, o atravesando los conflictos, o cuando vienen los problemas, esos problemas hacen que ahoguen esa semilla y no produzca fruto? O los afanes de la vida quizás se ocupan de ahogar esa semilla y no da fruto. Yo en esta hora quiero aconsejarle de que crea en los dichos del Señor, que usted pueda volcar su corazón y que el trato que usted tenga con la palabra de Dios sea un trato de fe, que pueda creer en lo que Dios ha dicho, porque así como dice Hebreos, es viva y eficaz, es sí y amén. Lo que Dios dijo lo cumplirá. Usted puede tener una seguridad completa en la palabra del Señor. Y segundo, cree en el Señor Jesucristo, en la obra de la muerte y de su resurrección. Es el único que resucitó, aquel que dijo: tengo poder para poner mi vida y tengo poder para volverla a tomar. Él es digno de confiar. Él es digno, hermano y amigo, de que le confíes tu vida. ¿Confías en el Señor Jesucristo? ¿Le has dado lugar al Señor en tu vida? Lo cierto es que nuestro Señor le interesa estar aún en los detalles más íntimos de nuestra vida. Esto me lleva a pensar una historia que escuché hace un tiempo atrás. Emily, una joven de 15 años, estaba ansiosa por ir a ver el grupo musical que tanto le gustaba. Se enteró que llegaba a su ciudad y esperaba ansiosa ese día para poder ir y presenciar al grupo musical. Se había puesto de acuerdo con sus compañeras y habían acordado que ese día irían sin importar lo que sucediera. Cuando el día llegó, lamentablemente una lluvia se largó sobre aquella ciudad. Una gran lluvia azotó a aquella ciudad. La mamá de Emily le había pedido que reconsiderara ir a ese evento. Sin embargo, ella estaba decidida a ir. Su mamá, como toda madre, la acompañó hasta el vehículo que la vino a buscar en la compañía de 5 de sus amigas y la acompañó con un paraguas para que no se mojara. Y cuando llegan al auto, al vehículo, su madre le dice: hija, que Dios los acompañe, que el Señor esté con ustedes
y los acompañe. Ella le responde a su madre: mamá, aquí no hay espacio para Dios. Si Dios quiere venir con nosotros, que vaya en el maletero. Tristemente, cuando su madre regresa a su casa y el vehículo toma inicio en su camino, a los minutos su madre escucha en el informativo acerca de un accidente de tránsito. Y lamentablemente en el accidente de tránsito estaba implicado el auto donde iba su hija. Los 5 jóvenes murieron aquel día y, por extraño que parezca, el baúl del vehículo estaba intacto. Estaba intacto. Ella dijo: no hay espacio para Dios. La pregunta que quiero hacerte: ¿hay espacio para Cristo en tu vida? Después de haber escudriñado las Escrituras y de todo lo que Cristo ha hecho por nosotros, ¿hay espacio para Dios en tu vida? Quizás usted me dice: yo estoy reconciliado con el Señor y yo gozo de su relación, pero ¿el Señor es Señor en su vida? Porque cuando hablamos del señorío de Cristo, hablamos de que Él está interesado en las cosas más íntimas, en todo lo que tenga que ver con su vida. Así es. Él quiere ser Señor de sus hijos, Él quiere ser Señor de su matrimonio, Él quiere ser el Señor en sus negocios, Él quiere ser el Señor en su vida sentimental, en todo lo que tenga que ver con usted. Muchas veces nos encontramos luchando con Dios porque queremos hacer las cosas a nuestra manera. Nos encontramos luchando con el Señor por hacer nuestra propia voluntad. Y a veces pensamos que nosotros podemos manejar mejor algunas circunstancias y decimos a Dios: no hay lugar para ti, como lo dijo Emily. Bueno fuera que podamos abrir nuestro corazón y decirle al Señor Jesucristo, invitarle a Él a que sea el centro de nuestra vida, el centro en nuestro matrimonio. Usted jamás va a poder amar a su esposa tanto como el día que le pida la gracia y el amor a Jesucristo para poder hacer feliz a su esposa. Usted no va a poder educar a sus hijos de la manera que Dios lo quisiera si no acude a su ayuda. Lo cierto es que Cristo quiere gobernar su vida, quiere ser el centro en su vida. Le diremos como Emily: no hay lugar para ti. Quiera que en este domingo de resurrección, después del sacrificio, del regalo maravilloso que Cristo hizo por nosotros, este domingo es el domingo más glorioso en la historia del mundo, porque ese día Jesús resucitó de los muertos. Ese domingo, y cada domingo del año celebramos el domingo de resurrección. Que en este domingo podamos abrir nuestro corazón. En primer lugar, tener una adecuada relación con la palabra de Dios. Creer en los dichos del Señor. Y en segundo lugar, que Cristo pueda tener el señorío de su vida, de su casa y de todo lo que tenga que ver con usted. Que Dios lo bendiga rica y abundantemente. Nos volvemos a encontrar, Dios mediante, por este medio. Gracias, que Dios le bendiga.